Hola, sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver si se me escucha bien. ¿Se ve bien? Afirmativo, se lo escucha bien, Perfecto. Bueno, Alejandro. muchas gracias, Rubén. Gracias, María, Mirella, también por estar y por la puntualidad. Ya se van a sumar unos alumnos más. Son burbujas bien pequeñas que hacemos de 5 a 7 alumnos nada más para que exista la participación, sobre todo de cada uno de los alumnos. Así que bueno, bienvenidos a la nueva clase de hoy. Va a estar grabada esta clase, así que los que tengan que ausentarse por X motivo o porque algo surja, porque siempre algo surge, no hay problema porque queda grabada en el campus. Así que Eso le iba a quédese. avisar, eso Sí, le iba a avisar, profe. Yo estoy de guardia y me estoy haciendo un lugarcito un para lugarcito, no hay problema. poder. Si por ahí me llaman, voy a tener que salir No hay problema. disparando. No hay ¿Está? problema. Sí, no hay problema. Queda grabada, así que después se va a enviar al email a cada uno y bueno, se va a subir al campus. Así que bueno, para los nuevos me presento, mi nombre es Alejandro Rubio, yo soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y bueno, vamos a comenzar a ver hoy, le vamos a cambiar un poco el eje a la clase de hoy porque vamos a hablar de las patologías en el deporte, así que va a estar muy buena porque vamos a nombrar varias y sobre todo ciertas características bien particulares de cada una de ellas, así que yo en algún momento voy a estar eh, sacando la cámara para que sea mucho más rápida la conexión y no se trabe, así pueda compartir yo mi pantalla. Así que, bueno, bienvenidos a todos, Mireya, María, Rubén, gracias por la puntualidad. Así que vamos a compartir la pantalla, a ver si aquí me deja la tecnología. A veces es un arma de doble filo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, tenemos que vamos a hablar el día de hoy, una clase bastante linda, va a estar muy buena porque vamos a hablar de patologías en el deporte, ¿tá? Patologías en el deporte, en distintos deportes y sobre todo va a haber algunas fotos que puedan que impresionen o no, pero vamos a ver si hay algunos alumnos que, que no se impresionen con las imágenes porque va a haber algunas fotos de fracturas, otras de luxaciones, pero bueno, yo creo que me parece que van a andar bien. Así que les tengo fe. Chicos, ok, vamos a empezar con la primera patología que vamos a comentar, las famosas tendinitis. No solo en el deporte se dan, eh, en otras situaciones particulares, por ejemplo, de pacientes que utilizan mucho tiempo una determinada articulación y hacen un movimiento muy repetitivo de esa articulación, a la larga, de alguna manera están trabajando mucho el tendón, lo están llevando mucho a la tensión, entonces ese tendón va a comenzar a generar irritabilidad y cierta irritación dentro de la vaina misma de ese tendón, va a provocar una tendinitis. Todas las itis, chicos, son inflamaciones. Todo lo que termina en itis significa inflamación. Así que en este caso, la tendinitis va a ser a nivel de tendón, ¿sabes? Inflamación del tendón. Podemos escuchar, por ejemplo, una palabra como la miositis. La miositis es la inflamación del músculo, bio de músculo. Y bueno, itis, inflamación. Así que en este caso vamos a hablar específicamente de el tendón. Entonces, aquí voy a ver si puedo hacer. Perdón que, perdón que tenga que silenciar a algunos alumnos. No es porque quiera hacerlo así, pero es para que no haya interferencia. Así que si ustedes quieren aportar algo, preguntar algo, alguna palabra que vean que no la entienden, me avisan, ¿tá? Y activan el micrófono directamente. Así que no hay problema con eso, pueden interrumpir cuando quieran. ¿Qué tenemos con las tendinitis? Inflamación del tendón, síntomas más comunes. Esto ya van a ver, voy a hacer un paréntesis ahora antes de largar con todo, porque vamos a diferenciar lo que es un síntoma de un signo y de un síndrome. ¿Tá? El síntoma es algo subjetivo que de alguna manera va cambiando según cada paciente. Hay pacientes que ante un determinado eh,
síntomas tienen una escala de dolor determinada. ¿Tá? No es lo mismo una persona, por ejemplo, que se haya esguinzado el tobillo y que tenga una inflamación a ese nivel, que otra persona, por ejemplo, que tenga la misma lesión, pero que le genere más dolor. O sea, cada persona tiene un umbral de dolor distinto. Entonces, el síntoma es algo subjetivo que va variando de acuerdo a cada organismo. Eh, el síntoma inclusive es difícil de medir, muy difícil de cuantificar. Por ejemplo, ¿cómo podemos cuantificar el dolor de cabeza? Se le puede presentar al paciente una escala y mostrarle una escala del 1 al 10, uno como nota más baja, 10 como nota más alta, y preguntarle en qué valores se presenta ese dolor de cabeza. Ese paciente nos puede decir 7 como con mucho dolor, otro paciente nos puede decir 5, el mismo paciente tal vez en otro momento del día nos puede decir 7 también, o 9, o disminuyendo, pero es difícil medir el dolor. Entonces, cuando es difícil medir algo, nosotros en salud decimos que eso es un síntoma. ¿Bien? Eh, la diferencia con un signo es que el signo es algo más objetivo, algo que se puede cuantificar, que sí se puede medir. Por ejemplo, una retención de líquido, un edema, eso se puede medir, se puede ver inclusive. Al dolor no podemos verlo nosotros tampoco. Eh, la fiebre, por ejemplo, si bien a la fiebre no la vemos, sí la sentimos y la podemos medir. Así que ahí tenemos que la fiebre es un signo también, se mide con el termómetro. Entonces, esas son diferencias entre signos y síntomas. Un golpe, un hematoma, el famoso moretón que le sabe decir la gente, esa coloración medio morada, también es un signo porque lo podemos ver, ¿sí? Eh, las náuseas o el vértigo, por ejemplo, esos son síntomas, no los podemos ver y es difícil que el paciente los pueda explicar con palabras o cuantificarlo. Así que esas son grandes diferencias entre signo y síntoma. Ahora, el síndrome es algo más complejo y que abarca signos y síntomas. Síndrome de túnel carpiano, eh, síndrome, por ejemplo, de Guillain-Barré, que es una patología neurológica, más adelante vamos a hablar de esa. Así que básicamente los síndromes son conjuntos de signos y síntomas, ¿bien? Entonces, síntoma no se puede cuantificar y no se puede ver, el signo sí se puede ver, es objetivo y se puede medir claramente. Así que esta tendinitis va a tener dolor en la zona a donde está inflamada, donde está el foco de lesión. Va a haber impotencia funcional. Eso de impotencia funcional significa que el paciente, chicos, no va a poder realizar una función determinada. Por ejemplo, si la tendinitis se aloja a nivel de la muñeca, difícilmente puede hacer los movimientos de abducción y aducción, de flexión, de extensión o de incluso la misma circunducción a nivel de la muñeca, ¿no? Pero va a poder moverla con facilidad, entonces va a haber impotencia. La debilidad muscular también, porque si es un paciente, por ejemplo, que tiene una tendinitis, volviendo al caso de la muñeca, va a querer levantar una botella, por ejemplo, de Coca-Cola o algo, y le va a costar. ¿Por qué? Porque tiene una tendinitis y genera un dolor y eso hace que el músculo no tenga tanta fuerza propio del dolor, ¿no? Va a haber aumento de temperatura local. No siempre, pero puede pasar que haya un foco de temperatura alto en la zona con un leve enrojecimiento. Así que por lo general en el deporte se localizan a nivel del codo y ya vamos a ver cuáles son. Aquí estamos viendo una imagen de un paciente que tiene una tendinitis a nivel de la muñeca. Por lo general se da más a nivel del radio. Los que ya abrieron el campus virtual y pudieron estar viendo un poco los distintos sistemas, por ejemplo, la parte del sistema esquelético, se van a dar cuenta que el paciente se está tocando entre el cúbito y el radio, pero por lo general más las tendinitis se dan a ese nivel cercano al radio. Así que ahí se ve una cierta coloración roja también de la zona. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, tendinitis hay muchas. ¿Cuáles son las más comunes? Porque está bueno que podamos hablar de patologías, pero también saber que nos tenemos que enfocar en lo que más se sabe ver. Así que las tendinitis rotulianas son muy comunes, esas se dan a nivel de la rótula, en la rodilla. La radial, que yo les comentaba recién, a nivel del radio. La bicipital, eso es una tendinitis del músculo bíceps cercano a la inserción. Las epicondilias, que son los famosos codos de tenista, epitrocleares, las de codo de golfista,
tendinitis aquilianas, o sea, a nivel de tendón de Aquiles, y las tendinitis subacromiales. Estas son tendinitis a nivel del hombro, debajo del acromion. Estas son las más comunes. Eh, Ahí tenemos una imagen, chicos, de de este participante, aquí de este deportista, el tenista. Es una tendinitis muy clásica que incluso genera un poco de inflamación, genera impotencia funcional, dolor, obviamente no le permite realizar los movimientos de forma normal. Así que un paciente que cuando realice la extensión de la muñeca le va a generar dolor. Préstele atención a esa palabra, extensión, porque este paciente en los movimientos repetitivos que tiene cuando le pega la pelota con la raqueta, termina de hacer ese movimiento de revés que se le llama al patrón de movimiento en el deporte del tenis, la técnica del revés. Entonces están constantemente haciendo extensión de muñeca cuando practican, cuando están en competición, constantemente están con extensión de muñeca y eso repercute en el codo y duele. Entonces se hace una tendinitis. ¿Cómo, cuál es el proceso clásico de este tipo de pacientes? Pues yo tenía un paciente que jugaba al pádel, que si bien no es lo mismo, pero también utilizan una paleta. Estos pacientes por lo general empiezan con un leve dolor y obviamente ese dolor es simplemente moderado, entonces con un ibuprofeno o eh, con algún tipo de diclofenac calman el dolor. Después obviamente el dolor empieza a aumentar y van a tener que aumentar la dosis, ibuprofeno 600, ibuprofeno 800 y no pasa nada, el dolor sigue, entonces los pacientes siguen jugando. ¿Qué pasa después? Van al corticoide, se inyectan algo ahí en la zona y por 2 o 3 meses andan bien. ¿Y qué pasa después? Se va el efecto. Y el paciente sigue practicando, sigue trabajando, sigue compitiendo. Le sigue doliendo y el efecto ya se le va. ¿Y a qué recurren? A la kinesio, a la fisio. Bien, somos el último recurso para los pacientes. Después de eso, cuando no hay nada que hacer, van a cirugía, van a cuchillo, como se dice, van a quirófano, entonces no queda otra que hacer hoy una operación. Pero ese es por lo general el proceso que este paciente realiza. No dejan nunca de hacer reposo y esa es la clave, chicos. La clave es que el paciente tiene que entender que tiene que hacer reposo sí o sí. Lo que pasa es que a veces no se puede. Este ejemplo que yo le daba del alumno que tenía un alumno que jugaba al pádel, eh, le comenté que lo único que tenía que hacer era reposo por lo menos un mes. Me decía, no puedo porque yo soy instructor de pádel, trabajo de eso, vivo de eso. Si yo dejo, no genero ingreso. Y bueno, había que entender esa parte, así que lamentablemente se le hizo una tendinitis crónica y después tuvo que operarse. Pero bueno, esas son las patologías del deporte. Ahí vemos una imagen de las fibras musculares y de la inserción del tendón a nivel del hueso húmero. Ahí se está viendo que se empieza a deshilachar un poco ese tendón por la tensión que genera y genera dolor, obviamente. Entonces se hace una inflamación y duele, hay impotencia funcional. Lo opuesto, chicos, es el codo de golfista. El codo de golfista propio de este paciente que juega al golf es un movimiento opuesto en el que hace flexión constante y repetitiva de la muñeca. Entonces le va a generar dolor a donde se está tocando la persona ahora que ustedes ven, más en la parte interna del codo, no en la parte externa como el del tenista. Pero los signos y los síntomas son clásicos, iguales que el anterior. Lo que pasa es que aquí cambia el deporte y cambia la ubicación de la inflamación. Chicos, ahí fíjense en la imagen que les muestro. Ven la parte interna. Eso es a nivel de la tróclea, ¿bien? A nivel justamente del codo y del pliegue del codo. Les quería preguntar cómo van hasta ahora. Si quieren frenarme, me preguntan algo, consultan. ¿Ven bien? Avísenme cualquier cosa, si no por el chat o activan el micrófono si ven que voy muy rápido. Pero bueno, empecemos ahora con tendinitis, porque estamos viendo eso, codo de tenista, codo de golfista y las más frecuentes que hemos mencionado. ¿Qué otra más tenemos que termine en itis? Bueno, las famosas bursitis. Las bursitis es una inflamación de la bolsa o de la bursa serosa. Claro, provoca dolor, es cierto. ¿Hay aumento de temperatura? Sí, con frecuencia.
Aquí lo que hay que tener en cuenta es que puede infectarse si no se trata a tiempo. Tengan en cuenta, chicos, que estas patologías son siempre, el abordaje es siempre interdisciplinario. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a hacer una parte como auxiliares en kinesio, nosotros vamos a hacer una parte como kinesiólogos, una parte como masoterapeutas, también una parte la hace el médico, otra parte la tendrá que hacer el terapista físico, el personal trainer, por ejemplo, todos participan con el paciente para que desde su campo, desde su conocimiento, aporten algo interesante que al paciente le sirva. De eso se trata. Entonces, es importante saber que hay que tratarlo a tiempo porque si no puede infectarse y por lo general genera molestias en las actividades de la vida diaria. Eso significa ABD. Bien, ahí lo marco. ABD, actividades de la vida diaria. La clasificación de las bursitis son 4 en total, hay más, pero estas son las más comunes. Rotuliana a nivel de la rodilla, olecraneana, esto es a nivel de el hueso del codo, bien, que vendría a ser eh, la parte del miembro superior. Acromial, que es bueno a nivel de acromion, y trocanteria. ¿Quién se anima a decirme trocanteria? Trocánter, ¿a dónde estará? ¿En qué hueso estamos viendo el trocánter? Trocánter mayor, trocánter menor. Para el que vio sistema esquelético, ya seguro debe saber. Así que me lo escriben por el WhatsApp. Perdón, no, por el WhatsApp, no, por el chat mismo de aquí de Gmail. Trocánter, ¿quién se anima ahí? ¿Qué hueso tiene trocánter mayor y trocánter menor? Bueno, pasamos. Cualquier cosa me avisan porque está bueno que participen y me comenten aquí en el chat eh, qué hueso tiene trocánter mayor y qué hueso tiene trocánter menor. Bueno, aquí estamos viendo entonces en la zona de la rodilla, vista de perfil, ahí vemos la bursitis, cómo se forma, hay una bursitis prepatelar, que está delante de la rótula, y una que es infrapatelar. Infra que significa debajo, ¿bien? Esta bolsa se llena de líquido sinovial, y se hace tan grande que obviamente después se nota. ¿Cómo se trabaja con este tipo de bursitis? Bueno, cuando son tan grandes, lo que se hace es punción, una punción para sacar el líquido. Y obviamente si hay dolor, se trabaja sobre todo con TENS, electroanalgesia, todo lo que sea aparatología que más adelante se va a ver. Eh, ¿Qué más tenemos, chicos? Bueno, ahí vemos una imagen de una bursitis a nivel del codo, ¿sí? Esta es la bursitis olecraniana. Como verán, seguro temperatura tiene, hay un poco de inflamación, se ve roja la zona también, así que ahí empezamos a ver fotos de un paciente con bursitis. Bueno, ahí tenemos una bursitis acromial, está debajo del acromio, que forma parte de todo lo que es el complejo. Eh, Vemos la bolsa inflamada y claro, esto va a generar dolor en el paciente, dolor sobre todo cuando levante el brazo, o sea, el movimiento de abducción. Bien, ese es el movimiento que genera y que duele. Así que pasamos a las famosas, ¿cómo le decimos? Bueno, vulgarmente se le dice torcedura. Nosotros le vamos a decir esguince de tobillo. ¿Por qué lo aclaro? Porque el esguince se puede presentar en muchas partes. Cuando uno escucha torcedura o esguince, lo que primero se le viene a la mente es tobillo, ¿bien? Porque es lo más común. Pero los esguinces se ven en todo lo que sea un ligamento. Siempre que haya un ligamento y se lo estire por demás, más allá de su movimiento anatómico normal, genera un estiramiento excesivo que duele. Y ese estiramiento se llama esguince. El esguince puede estar en la columna vertebral, en la muñeca, en cualquier parte donde haya ligamento. Entonces, el esguince de tobillo es lo más común. Se distiende, se estira el ligamento peroneo calcáneo. Claro que hay dolor, claro que hay inflamación y fiebre local. Aquí se aplica hielo las primeras 48 horas y después se aplica calor en las pasadas las 48 horas. Así que tengan en cuenta eso del frío-calor. El frío para los periodos agudos de inflamaciones es bien utilizado y el calor para los periodos crónicos también es importante. ¿Qué pasa? Que el frío lo que hace a nivel de arterias y de venas, hace vasoconstricción.
entonces evita que se hinche la zona demasiado, ¿bien? Y ese es el objetivo, evitar que llegue tanto líquido y tanta célula que hace de, de mecanismo de defensa, y lo que se trata de evitar es que se hinche demasiado la zona. Por eso el frío deshincha, a su vez hace un efecto analgésico, porque anestesia de alguna manera, y también por eso se aplica vendaje a las primeras 48 horas, para evitar que siga agrandándose el tamaño de la inflamación. Entonces, claro, va a haber fiebre, por eso también es bueno el frío, pero las primeras 48 horas. Después es bueno el calor, porque va a relajar la fibra del músculo, porque va a empezar a movilizarse un poco más la zona, así que evidentemente va a haber edema a nivel periarticular y va a haber limitación de los movimientos del tobillo. Así que ese es un esguince generalmente. Miren esta imagen, ahí se ve un paciente, pie derecho, tocándose el tobillo. eh, con una coloración roja, ¿no? Eso es lo típico en una etapa aguda, primeras 24 o 48 horas. Y ese es el patrón de movimiento, chicos, de la lesión. Por lo general esa es la más común. Se dobla en el tobillo, por así decirlo, hacia afuera, ¿tá? Y entonces genera una distensión del ligamento, pues se puede cortar. Hay distintos grados que aquí los vemos. Por ejemplo, lo normal es que se vea ahí un ligamento totalmente virgen, por así decirlo, intacto. Un grado 1 que hace que el ligamento se estire un poquito, el grado 2 hace que el ligamento se estire un poquito más, pero que se empieza a cortar, pero hasta el 50% de las fibras, y el grado 3 se corta completo. ¿Bien? El movimiento en el que más comúnmente se hace un esguince es el movimiento de inversión, así se llama, inversión, que el pie se va hacia adentro y la eversión el pie se va hacia afuera. ¿Bien? Lo menos común es el esguince de eversión, a menos, y esto se da mucho en las mujeres que usan tacos, pero lo menos común es eso, lo más común es la inversión, y el ligamento peroneo calcáneo es el que se sabe estirar por demás, el que va del peroné al calcáneo. Ahí vemos una imagen, claramente el esguince, que podría ser incluso grado 2, no lo sabemos. Aquí lo que se tiene que hacer es sacar una ecografía para ver cómo está el ligamento. Lo que sí vemos, y como signo, es que hay aumento de tamaño de la zona, debe haber calor, por lo tanto si uno toca tiene que haber temperatura y se ve un poco roja la zona, ¿sí? Así que primeras 48 horas frío, 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 hielo, 3 veces al día por lo menos 15 minutos. No directo a la piel, sino que hay que aplicar algo como una toalla o un repasador o lo que ustedes tengan a mano, alguna tela que haga de contacto primero con la piel y después aplicar el hielo. Bien, eso para tener en cuenta. Aquí vemos una imagen también de un esguince de tobillo, pero que probablemente ya está más avanzado y más crónico. Entonces, la hinchazón ya no se ve, pero sí se ve el hematoma, todo lo morado, ¿sí? No sabemos bien si es un grado 2 o 3. Lo que sí sabemos es que hay moretones en la zona, que solas se van reabsorbiendo. Lo más común es que esto demore por lo menos unas 3 semanas o 4 o un poquito más incluso, porque lo primero que se va es la inflamación. Y después se empieza a ir un poco ese hematoma, ese color rojo que se ve ahí, ese moretón. Es lo más difícil de que se vaya, demora mucho. Así que ahí vemos lo que es esguince, chicos. Ok, pasamos a otro trastorno, otra patología a nivel del deporte, iba a decir del fútbol, pero se dan otros deportes también, pero lo más común es el fútbol, la rotura o ruptura del ligamento cruzado. ¿Cuál es el más común? El anterior. Aquí vemos una rodilla derecha en este caso, donde tenemos el peroné y la tibia por debajo y el fémur por arriba. Se ve la rótula también, se ve la cápsula articular, se ve ahí cartílago, se ve también meniscos, se ve ligamentos laterales, se ve ligamento cruzado anterior y el de atrás es el posterior. Como había dicho, el anterior es el que más común a que se corte, pero en las operaciones después queda muy bien y la verdad que queda bien, bien duro de vuelta y estable la rodilla. Pero es muy común la ruptura del ligamento cruzado en el deporte, sobre todo en el fútbol, ¿sí? Ahí estamos viendo que puede haber una ruptura del ligamento cruzado parcial,
en donde se corta hasta el 50% de la fibra y después hay una que es completa. Cuando son parciales como estas, se hace fortalecimiento de la zona con ejercicios, con todo lo que tenga que ver para fortalecer el músculo a nivel de cuádriceps, isquiotibiales y de parte de la pierna. Pero si ya es muy avanzado y no se cortó del todo, lo mejor es ir a cirugía porque a la larga se corta igual. Así que cuando supera el 50% de la ruptura, lo más común es que vaya a cirugía. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Artroscopías. Esta es la misma operación que se realiza para restablecer la dinámica de la rodilla y sobre todo restablecer el ligamento cruzado anterior. Así que se lo corrige con tecnología muy avanzada. Hoy en día las recuperaciones de ligamento cruzado anterior son de un mes a un mes y medio para los deportistas de élite. Para lo que es amateur demora 4 meses más o menos. Pero es impresionante cómo ha avanzado la medicina en esos casos, chicos. ¿Qué otra más tenemos? Bueno, el famoso desgarro muscular. Avísenme si voy. Bien, Rubén, fémur, cabeza. Exacto, trocánter mayor y menor, exactamente, en el fémur. Gracias, Rubén. Estás a full, se ve ahí en la guardia, pero así todo pudiste tirar ahí ese bocado digamos, de aporte. Gracias. Ok. Desgarro muscular. ¿Qué es el desgarro? Es una solución de continuidad de la fibra. La solución de continuidad significa que hay un corte del continuo del tejido muscular o de cualquier otro tejido. Solución de continuidad se le dice una fractura también de un hueso. Así que genera fibrosis cicatrizal. ¿Qué significa eso? Vamos a dar un ejemplo. Suponemos que hay un paciente que se fractura la tibia. Hay una solución de continuidad de ese hueso. ¿Qué es lo que pasa? El médico lo que hace es reducción, vuelve a colocar esos dos segmentos óseos cercanos para que se empiece a formar el callo óseo y ese hueso se fusiona, se suelda. ¿Bien? Aquí en la fibra muscular pasa más o menos lo mismo. La fibrosis cicatrizal vendría a ser como el callo óseo a nivel del sistema esquelético, nada más que aquí esa fibrosis que se forma es un poco desordenada. Esas fibras musculares no van a estar bien planchaditas y todas paralelas, sino que va a ser todo un lío de fibras y por eso la fibrosis se va a sentir y el paciente la puede tocar, inclusive puede generar dolor al principio, después ya no. Pero nuestro trabajo como profesionales de la salud es trabajar esas fibrosis cicatrizales, esa cicatriz que se forma rebelde y tratar de plancharla, entre comillas, lo más que se pueda para dejar esa fibra muscular bien óptima. Entonces, signos y síntomas, dolor, hematoma, impotencia funcional. El hematoma es el color rojo o lo morado, ¿sí? Que se sabe ver. Miren ahí la imagen, cómo la fibra se desgarra, se corta y como claro, tiene vasos sanguíneos, obviamente el músculo, si la fibra se corta, también se cortan los capilares sanguíneos y por ende también hay sangre interna y ese es el hematoma, ¿sí? Ahí tenemos distintos grados de ruptura fibrilar, una que es en grado 1, micro ruptura, no siempre hay hematoma en ese caso, el grado 2 sí y el grado 3 hay ruptura completa, duele muchísimo y el deporte se da mucho en el fútbol sobre todo. Al jugador de fútbol este de la selección Di María siempre ha tenido el mismo problema en el isquiotibial, sobre todo el derecho, porque es un paciente, un deportista que genera mucho tranco, corre con las piernas estirándolas demasiado, entonces propenso a este tipo de desgarros, propio del patrón de deporte que realiza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del desgarro? Hay muchas, pero lo más común es un paciente que hace un sobreesfuerzo, que ese músculo se fatiga porque lo trabajan día y tarde, doble jornada de competición, por ejemplo, o de entrenamiento. Y no siempre el deportista, a veces se dan pacientes con sedentarismo que de golpe empiezan a hacer una actividad, no calientan, no precalientan, no hacen algún trabajo de estiramiento previo y se desgarran. La mala circulación local también es un factor predisponente. Aquí tenemos una imagen, como verán, es impresionante la cantidad de hematoma que se ve en ese muslo, ¿sí? Ese es el hematoma.
que como verán está medio morado por dentro y más a la periferia se ve un color medio verdoso. Así que el hematoma tiene esa evolución, sobre todo de adentro para afuera, es como que el color va cambiando un poco, ¿sí? Para este tipo de desgarros, lo que se usa es la criocinesis. Ahí se ve con hielo cómo se aplica en la zona. La criocinesis es como una especie de masaje, pero con hielo, ¿sí? Y eso va a generar mayor reabsorción del hematoma, disminución de dolor y anestesia también en la zona. Así que es muy bueno para todo tipo de lesiones con hematomas en las primeras 48 a 72 horas inclusive para estos casos. Criocinesis. Eh, ok, ahora tenemos las famosas fracturas. Bueno, las fracturas que vamos a ver, cuatro estamos viendo ahí, hay muchas más, una clasificación muy grande es, pero estas son las más importantes. Las oblicuas, las conminutas que generan desecho óseo y fragmentos, las de espiral que toman una longitud importante del hueso, ese es el hueso fémur que había nombrado Rubén hace rato para el trocánter mayor, que se lo ve ahí también, y la compuesta, que es una fractura que como verán ustedes compromete tejido blando, entonces es una fractura que puede romper tejido, romper piel y ser una fractura de tipo abierta, ¿sí? Miren esta imagen, hay una fractura, a ver si están atentos a la clase y me escriben por chat. ¿Qué huesos se han fracturado ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles serán esos dos huesos? Ya les he dado una pista porque hay dos ahí que se han fracturado. Una lesión importante, digamos, para ese futbolista. Así que en esta imagen, avísenme por chat, ¿qué huesos ustedes creen que se han fracturado ahí? Bien, fíjense ahí, también tenemos una fractura. Se alcanza a ver la mano izquierda del paciente y se ve también la radiografía. Estamos hablando de radio y cúbito, ambos fracturados, así que es importante, se ve una deformación y obviamente en la radiografía se ve clarito la fractura misma, esa solución de continuidad que yo recién les decía. Entonces, eso con el tema fracturas. Hay muchos signos y síntomas para ese tipo de lesiones. Impotencia funcional, dolor, disminución del movimiento, inclusive pérdida de masa muscular, porque cuando le colocan cabestrillo a esos pacientes no movilizan una articulación, por lo tanto no se contrae el músculo y eso hace que el músculo empiece a disminuir su masa muscular. Otra patología, fascitis plantar. Estas no siempre se dan en el deporte, pero sí en las personas que caminan mucho o que están mucho tiempo paradas. Así que se da una inflamación de la fascia plantar y que claro, sí se puede confundir con un espolón calcáneo. El espolón, que es un sobrehueso que se da a nivel del talón del pie, ¿sí? Y son muy confusos con estas patologías porque los signos y los síntomas son muy similares. Al paciente también le duele cuando pisa. Lo que pasa es que al paciente con fascitis plantar le duele cuando camina en la fase de despegue. Significa que ya está estirando un poco la planta del pie y ha despegado el talón del piso, del suelo. ¿Ah? Entonces, esa es una gran diferencia. Por lo tanto, hay que prestar siempre atención en qué momento le duele al paciente. Eh, la mejor forma de diferenciar una fascitis de un espolón es simplemente con una radiografía, porque en la radiografía se va a ver ahí el sobrehueso. Bien, así que al presionar la planta del pie, sí le duele al paciente. Entonces, miren esta imagen, aquí se ve el pie, se ve el hueso calcáneo, se ven muchos huesos también, a nivel del tarso, metatarso y la falange, y se ve la fascia plantar, eso de color blanco. Se ve la inflamación de color rojo, que obviamente no es así en los casos de fascitis plantar, no se ve rojo, porque tenemos ahí una capa muy importante de hipodermis, de tejido graso, esa tercera capa de la piel, así que no alcanza a verse hematoma ni alcanza a verse tampoco rojo. Pero hay un dolor en esa zona, por eso es tan cercana al calcáneo y se confunde con espolón. Así que ahí tenemos la famosa fascitis plantar. Y la última que vamos a ver en el día de hoy es la luxación de hombro, chicos. La luxación de hombro, a ver, voy a ver cómo estamos con el chat, si alguno me ha escrito calcáneo y peroné. Sí, la tibia también. Exacto, Rubén.
¿sí? Calcáneo seguramente sí. Igual es un hueso bastante fuerte, pero posiblemente se haya fracturado. Está muy bien la ubicación ahí. Bien, gracias Rubén entonces. Eh, Re bien Rubén ahí. Ok, luxación de hombro. La luxación de hombro que es la pérdida de congruencia articular, es la falta de contacto entre dos superficies articulares. Esa es la luxación. Eh, que afecta en este caso a la cabeza del húmero con respecto a la cavidad glenoidea, desarticulación a nivel superior, ¿sí? Claro, provoca una deformación importante y se nota, ya les voy a mostrar una foto. Obviamente dolor, impotencia funcional también y se puede romper la cápsula articular. No siempre es una ruptura completa, a veces parcial, pero ya con el hecho de ser parcial implica de alguna manera que haya deformación porque la cabeza del húmero se va a salir del lugar, ¿sí? Entonces vemos ahí varios tipos, una que es anterior, es decir, que la cabeza se va hacia adelante, otra que se va hacia atrás, que es posterior, la superior y la inferior. A veces la más común es la inferior anterior, que es una combinación, una dislocación infero-anterior. Así que por lo general la gente le sabe decir dislocación. Nosotros le vamos a decir luxación, ¿sí? Y miren esta imagen, chicos. Ahí se ve hombro derecho del paciente, luxación de la cabeza del húmero. Hay una técnica que la voy a explicar la próxima semana, seguramente el otro lunes, que vamos a tener también una clase similar, pero de espalda, para que les muestre cómo se coloca un hombro de vuelta a la articulación, cómo se la vuelve a colocar en su zona con una técnica bien interesante. Así que es bien sencilla de entender, a veces se puede hacer de a dos, que es lo mejor, pero si está solo con el paciente, se le puede colocar igual sin problema. Así que bueno, habrán visto que hemos pasado por un bagaje importante de patologías a nivel del deporte, hay muchísimas, pero estas son las más comunes. Hemos visto el concepto de las patologías, hemos visto también signos, síntomas y síndromes, su diferencia sobre todo. Hemos visto también en qué tipos de deportes se dan por lo general las determinadas patologías más comunes y sobre todo también esto del concepto calor-frío para que les quede. Entonces, como para hacer un resumen de la clase, lo importante que yo quiero es que les queden varios conceptos. Lo primero, la diferencia entre signos, síndrome y síntoma, ¿sí? Y lo otro, referente a la aplicación de agentes físicos como frío-calor. El frío para la fase aguda de las inflamaciones, primeras 48 horas, y el calor para después de las 48 horas, en los periodos más crónicos, por así decirlo, de las inflamaciones. Así que esas dos cosas para ir haciendo el cierre. El lunes próximo vamos a estar dando una clase referida a muchas patologías en relación a lo que es espalda. Se va a hablar de escoliosis, porque es interesante saber cuál es el lado de la convexidad de la escoliosis para empezar a trabajar la musculatura de la concavidad, sobre todo la técnica de Adams. Vamos a ver hernias de disco. ¿Por qué es importante saber que a nivel de la cuarta y quinta lumbar es lo más común que se da, qué signos y síntomas? Y muchas cosas vamos a estar viendo en la clase que viene, referido solo a espalda. Vamos a hablar de lumbalgias también, qué relación tienen los riñones con el dolor de cintura, por qué a veces no es bueno hacer técnicas de masaje con percusión en los pacientes que tienen dolor de cintura a causa de una nefritis o una infección de los riñones, por ejemplo. Ahí vamos a ver varias cosas también, así que va a estar muy buena también la clase próxima. Así que chicos, yo ya los libero. Generalmente van a durar así las clases estas que tenemos en vivo, que son optativas, pero quedan grabadas en campus para que después repasen de vuelta. Así que bueno, la clase siguiente, voy a volver a colocar la cámara. La clase siguiente, chicos, entonces vamos a tener una clase relacionada a patologías de espalda. Y así sucesivamente todos los lunes o a veces los sábados vamos a dar clase también referida a esto, pero con grupos reducidos de alumnos. Hoy la participación ha sido muy buena para Rubén. El resto no sé qué ha pasado, pero bueno, la próxima ojalá se animen. Mireya María, por ejemplo, a participar. Así que, chicos,
La clase ya está lista. Ahora más tarde les voy a pasar el link para que vean el resumen de vuelta y toda la clase grabada, que han sido casi 45 minutos. Así que, bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vamos a estar viendo muy, muy pronto, chicos. Gracias por la puntualidad, la participación también y sobre todo la Profe, escucha atenta. Sí. profe, ¿cuándo tenemos la próxima clase? ¿O usted nos pasa el cronograma No, por sí, yo se los voy a pasar, pero lo más seguro es que sea el lunes próximo también a las 20 horas. Ustedes van lunes pro? avisando si les queda bien el lunes, si no lo pasamos para un jueves o un viernes, ya vamos a ir viendo. Eso lo podemos manejar también nosotros, así que está buena esa parte, está más flexibles. Ok, ok, ok. Perfecto. Ok, chicos, bueno, que estén muy bien y muchísimas gracias por haber asistido entonces. Nos estamos viendo muy pronto y bueno, disfruten de la semana y del lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.